el último ponente de esta tarde. Su nombre es Pilar Domenech, viene de Valencia, es profesora de Historia, miembro de la Asociación Espírita Hogar Fraterno de Valencia, conferenciante y divulgadora espírita, es autora de 2 libros, Breve Historia entre dos mundos, 1, y Breve Historia entre dos mundos, 2. Libros muy buenos, pero el primer libro está agotado. Tenéis ahí el segundo libro. Y fue uno de los miembros fundadores de AIFE en su momento y participó varios años en estas jornadas de integración humana. Y el tema que nos va a ofrecer ahora es mecanismos de la mediunidad. Sobre este campo tiene un gran conocimiento y una experiencia también práctica, que eso ayuda mucho a poder exponer y hacer, hacer referencia a este tema. Por lo tanto, Pilar, vamos a disfrutar de todo lo que nos vas a exponer. Gracias. Bueno, pues la verdad es que cuando hablamos Rosa y yo, siempre pienso, caramba, es un honor poder hablar de estos temas y la confianza que supone que una persona te diga que puedes dar una charla. Dios mío, podré, no podré, me voy a poner nerviosa, me quedaré en blanco. Todas estas paranoias que muchas veces tenemos. He de confesar que me ha ocurrido preparando esta charla como me ha ocurrido muchas veces en otras. Una va viviendo de forma natural ciertas situaciones y no es consciente de los pasos que hay o de las situaciones que hay. Esto es así, ¿no? Y es lo que me ha sucedido con los mecanismos de la mediunidad. Una tiene una forma, o muchas formas tienen los espíritus de acercarse a una, pero yo nunca me he preocupado de saber qué pasos y qué no pasos. Al preparar este trabajo, lo mismo que me ocurrió cuando estuve hablando de la mediunidad de efectos físicos, pues una le va poniendo nombres a las cosas. Se sabe la teoría en general, pero muchas veces, hasta que no lo lees en un libro, no reconoces lo que a ti te pasa. Entonces, no sé si voy a expresarme bien o voy a poder expresar el sentir, las conexiones que hay de forma clara, pero gracias porque esto me ha obligado a mí un poco a replantearme las cosas. Bueno, gracias. Lo primero serían algunas definiciones. En parapsicología es la facultad del médium para comunicarse con los espíritus y también la práctica correspondiente. Si vamos a Allan Kardec en el libro de los médiums 1861, nos dice que toda persona que siente en mayor o menor grado la influencia de los espíritus es un médium, siendo esta una facultad inherente al hombre, no constituye, por tanto, un privilegio exclusivo y es posible afirmar que todos los seres humanos, en mayor o en menor medida, son médiums. Y aquí, siempre lo digo, pero me parece tan importante el hecho de que hasta la aparición del libro de los médiums y el espiritismo, las personas que teníamos esta capacidad o esta facultad éramos seres extraños. En la antigüedad se nos recluía en santuarios porque éramos los únicos capaces de hablar con los dioses y por lo tanto éramos, después de nuestra conversación con los dioses, los que le decíamos a los reyes o a los hombres si debían de iniciar una guerra o si debían de hacer esto. Por lo tanto, un poder
tremendo, miedo en el fondo, porque el otro no controla esa situación. Y a partir de la expansión del cristianismo y del poder de la Iglesia, ya no hablábamos con los dioses, hablábamos con los demonios. Miedo, hoguera. El mecanismo es el mismo, una polaridad o otra polaridad. Y viene un señor en 1861 y le dice, que eres normal. Pues es muy importante, porque tus peculiaridades forman parte de las peculiaridades de la humanidad. No eres ningún ser extraño, no eres ningún loco, etcétera, etcétera. Y esto es importantísimo. La ciencia, por otro lado, va avanzando. Si antes Mercedes ha hablado de la primera publicación del libro de los espíritus y la mejora en el libro de los espíritus a partir de la segunda edición, ¿vale? De la segunda publicación. Pues en 1864, en el Evangelio según el Espiritismo, la primera parte de la definición es la misma. La mediumnidad consiste en una disposición orgánica de la que todo hombre puede estar dotado, como la de ver, oír y hablar. Entonces, entre una edición y otra, la definición es la misma, pero unas líneas más abajo nos dice que la mediumnidad no implica necesariamente relaciones habituales con los espíritus superiores, sino que es sencillamente una aptitud para servir de instrumento más o menos flexible a los espíritus en general, ¿vale? Aquí, en el libro de los médiums, Allan Kardec, esto lo dice muchas veces a lo largo del libro, pero aquí, en esta definición, que si no me equivoco, miro la chuletilla, el capítulo 24, las definiciones van a continuación. Más definiciones. León Denis: es la propiedad que poseen ciertas personas de exteriorizarse en diversos grados. Primer día, Rosa y Silvia nos estuvieron hablando de estas cuestiones, ¿no? Exteriorizarse en diversos grados, de desprenderse de su envoltura carnal y de dar mayor amplitud a las vibraciones psíquicas, y por eso esa capacidad de poder conectar. Pero a continuación nos dice: por su parte, el espíritu a quien la muerte ha liberado se envuelve de materia sutil y amortigua, baja sus propias radiaciones para poder ponerse en sintonía, en armonía con el médium. Por lo tanto, siempre que tenemos una conversación, un diálogo, hay dos personas que hablan y dialogan. Aquí, en los dos planos distintos de la vida, tanto el espíritu que quiere o necesita comunicarse, como el médium que está intentando, pone o recibe la sorpresa, que de todo hay, tiene que expander sus vibraciones para, uno reduce y el otro expande, para poder tener la misma sintonía vibratoria o una sintonía semejante. Jonathan Purua, en el Tratado de Espiritismo, nos dice: es la facultad poseída por una persona por medio de la cual actúa como puente que relaciona las dos humanidades, la visible y la invisible. Bien, vamos a ver qué teorías hemos montado los hombres referentes a la mediumnidad. La primera, que es una mistificación o un fraude. Es decir, los médiums somos unas personas muy habilidosas, teatreras, que por medio de trucos y malabarismos provocamos una serie de efectos, ¿vale? ¿Cómo muchos médiums vieron en esto una posibilidad de enriquecimiento sin tener que bajar el lomo con una azada o como manchándose las manos de tinta?
Efectivamente, fueron muchos los médiums que fueron pillados infraganti con las manos en la masa. Pero también hemos de decir que fueron muchos médiums los que no fueron pillados infraganti y en nada, a pesar de que fueron terriblemente estudiados. Algunas veces, yo diría que hasta torturados, porque habían casos de que para que la medium tal se ponía una correa en el cuello, se les ataba y se desnudaba a la medium para comprobar que efectivamente no tenía bolsillos para hacer una aparición de un objeto. Aún así, en algunos casos, y estoy hablando del señor Solà en catalán, como él no había desnudado a la medium, que la habían desnudado las señoras esposas de los científicos que estaban investigando, pues no se acabaron de enfriar, porque somos tan tontas que no sabemos, no conocemos los recovecos por los cuales una mujer pueda bla, bla, bla. ¿Vale? También he de decir que en algunos casos que las personas fueron investigadas, a medida que las personas se van haciendo mayores y no tienen la misma fuerza, la misma vitalidad, pero necesitan vivir por ese medio, fueron pilladas infraganti y de nada sirvieron las anteriores pruebas que se les había hecho. La siguiente la voy a juntar, la ilusión o la sugestión con la patológica. Bueno, pues es que cuando hay una reunión toda de tipo mediúmnico, de tipo espiritista, ahí se produce una ilusión colectiva en la cual todo el mundo ve imágenes, sensaciones, olores, etcétera, etcétera, porque esto en realidad no puede ser, ¿vale? Si lo llevamos al extremo, que sería la patológica, es que somos enfermos mentales, esquizofrénicos, porque estamos oyendo otras voces y viendo cosas que los demás no ven, oliendo olores que no existe, sintiendo males que no es posible tener. Por lo tanto, de 5 a 6, que es cuando se producen la X reunión mediúmnica, todos los miembros de la reunión estamos locos. Ya a partir de las 6:15 hemos recuperado el juicio, ¿vale? Con lo cual es completamente imposible. La demoníaca, bueno, pues es que, a ver, los ángeles en el cielo no pueden ir donde quieren. Tienen que ir donde Dios les manda. Por tanto, si hay algún ángel que quiere venir a vernos y nos quiere engañar y se hace pasar por las voces de los muertos, en realidad es el demonio. Porque los únicos que son rebeldes a la idea de Dios y a las órdenes de Dios son los demonios. Ahí está claro. Y es un argumento viejísimo. Amalia Domingo Soler, en su polémica con don Vicente de Manterola, ya tuvo este tipo de discusión. Y también volvió a tenerla con el padre Sayares y el padre Fita, un esculapio y un jesuita. Es una argumentación tan repetida que da risa que se la crean, entre otras cosas porque la Iglesia Católica en 1920 o tal vez 22 publicó un libro en francés, Le Manuscrit du Purgatoire, el manuscrito del purgatorio. La costeó, la edición la promulgó la propia Iglesia de Roma, ¿vale? Y en ella es un libro que hay una conversación entre una monja encarnada y una monja desencarnada. Por lo tanto, si uno ha hablado, los demás, ¿por qué no? ¿Vale? Por no hablar de
las levitaciones y toda la fenomenología de nuestros místicos o los santos. ¿Por qué pudieron adquirir el título de santo por la Iglesia Católica? Por una serie de fenómenos que la Iglesia Católica no admitía. ¿Vale? Esta sería la demoníaca. La de cascarones o larvas mentales es la preferida de los teósofos. Entonces, ¿en qué consiste esta teoría? Pues muy sencillo. Cuando el cuerpo físico muere, se descompone y no pasa nada, pero con el cuerpo físico también tenemos el cuerpo astral, que está destinado a descomponerse también y que no hay nada. Si este cuerpo astral no se descompone, estos restos del cuerpo astral, que entonces lo llaman cascarones o larvas, porque los ven así, son los que están influyendo en los médiums. Para tener este tipo, una mediumnidad como Dios manda, ellos están a favor de que sean unos iniciados que han pasado por una escuela de iniciados, unos seres excepcionales, los que en realidad contacten para recibir mensajes realmente importantes, porque el resto de personas no somos capaces de superar esta esfera reflectora en la que solo aparecen los reflejos de las situaciones cotidianas de los hombres, el malestar, la ira, la venganza, cualquier cosa. Solo estos seres especiales son los que pueden pasar de esta esfera reflectora y reflejar. Es un don. A mí esta me hace mucha gracia, porque siempre que oigo la palabra don es como un regalo. Y claro, a unos regalo y a otros fastidio, porque no regalo. Esto para mí se da de bruces con la idea de lo que yo tengo y de lo que debe ser Dios, que es equitativo, ecuánime, justiciero. Tiene que haber una norma, no es, a este sí, este me cae mal, no, o al revés, porque algunas veces la mediumnidad tiene lo suyo. ¿Vale? Por lo tanto, yo no lo veo como un don, lo veo como una herramienta de aprendizaje. ¿Vale? La anímica. Bueno, pues la anímica es que en realidad no hay otro ser espiritual, sino que las personas en un estado alterado de conciencia, de meditación, con quien conectamos es con nuestro subconsciente. No hay otro ser, otro espíritu, sino que es tu propio subconsciente, el que hace que tú digas, hables, veas. La diferencia es que en el fraude y la mistificación, la película, la escenografía que se han montado está buscada, y en la anímica es que tu propia alma está la que está hablando. No estás engañando a nadie, en todo caso, estás equivocándote, o puede ser incluso una de las primeras fases de la mediumnidad. Esta anímica, pues hay muchos ejemplos de que esto no es así. Por ejemplo, cuando se producen cartas cruzadas, es decir, un medium escribe un capítulo o una página de un texto que no tiene sentido, otro medium en otra ciudad o en otro sitio completamente diferente escribe otra página o otro capítulo. Uno y otro no tienen sentido, solo cobran sentido cuando se juntan, ¿vale? El propio Divaldo cuenta una
una anécdota. Estaba psicografiando un libro de Víctor Hugo, en el cual había un asesinato y tal, y la propia mente de Divaldo estaba interfiriendo con lo que el espíritu de Víctor Hugo había dispuesto de que se muriera esta persona. Entonces hubo una bronca, en el buen sentido de la palabra. Oye, no te metas en mi trabajo, tú estás pensando que lo voy a matar así y así, y en estos medios no existían en tal fecha, que es cuando se produjo el asesinato. Para que no me vuelvas a molestar, cada día voy a escribir lo que quiera, y cuando termine numeraremos las páginas. ¿Vale? Esto también ocurre. Por último estaría la espiritista, que para mí es la única que explica con coherencia, con claridad y con lógica el conjunto de situaciones en que se dan entre los mundos físico y espiritual, y también acepta la animista como una de las situaciones que se pueden dar, a lo mejor cuando un medium está empezando. No hay por qué desecharla, con lo cual lo único que hace es reafirmar todas estas cosas. Vamos a pasar. Si voy muy rápido me lo decís, es que quiero bueno, ¿cuál es la base de este fenómeno? La base de este fenómeno no puede ser nada más que la triple composición del ser humano, de cualquier ser humano. El espíritu es donde reside la inteligencia, el principio inteligente, y en el cual reside el principio moral, nuestro verdadero ser. El cuerpo físico, que es lo que todo el mundo nos vemos, y enlazando los dos está el periespíritu, que es fluídico y que se encarga de transmitir poner en conexión una cosa con otra. A mí una imagen que me ha servido para entender esto ha sido la imagen o de un buzo o de un astronauta. Un buzo está su cuerpo físico, se pone el traje de buzo y el oxígeno para bajar a las profundidades. Cuando nosotros vemos esto, todo el mundo sabe que el que maneja la situación es el ser humano, el cuerpo físico que está detrás del traje de buzo. Sin embargo, nosotros no nos vemos así, ¿vale? Bien, Allan Kardec en las obras póstumas nos dice que el periespíritu es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Es el órgano de transmisión de todas nuestras sensaciones. De ningún modo está encerrado en los límites del cuerpo, como si fuera una caja, sino que por su naturaleza fluídica es expandible, ¿vale? Expandible. Además, irradia a nuestro alrededor, ¿vale? Y forma en torno al cuerpo una atmósfera que el pensamiento y la voluntad pueden expandir, ¿vale? Bueno, más. El papel de periespíritu es vital en la producción de los fenómenos mediúmnicos que solo pueden producirse por la acción recíproca, como ya dije antes, que emite el espíritu y el medium, o el medium y el espíritu. Si no hay sintonía vibratoria, no es posible. Y nos dice también que el cuerpo recibe la impresión del exterior, ¿vale? El periespíritu la transmite y el espíritu la siente, ¿vale? Esa sería la función. Bueno,
Pues vamos, sí, es que quiero terminar, entonces a lo mejor voy demasiado rápida. Etapas del trance mediúmnico, porque no vas bomba, ¿vale? Y yo, a lo mejor os parece una comparación patatera, pero yo soy muy de los pies en el suelo. Yo primero pienso que me apetece un té o un café, o siento la necesidad de tomar el té o el café, luego voy a la cocina, me preparo el té, lo dejo reposar y luego ya me lo tomo, que era lo que yo quería. Bueno, pues aquí tenemos también 3 etapas. Y en la imagen es de Florencio Antón, la primera imagen se correspondería con el primer paso, en el cual el médium percibe la vibración o los fluidos del espíritu que desea comunicarse y trata de distinguir sus cualidades. Entonces, tú estás, que aún no has empezado, entras o llegas al ascensor y dices, qué bueno que hay aquí, hoy por Dios tengo que salir por la vía rápida, aquí me muero. Entonces, no sabes aún qué, pero tú por las vibraciones percibes si es una vibración agradable para ti o desagradable para ti. Aún no has conectado, tú sabes que hay algo. Vale. En el segundo paso, se establece la comunicación a través de los periespíritus de ambos. Tanto el espíritu que se desea comunicar como el médium se tratan de ponerse en sintonía. Y por último, se produce la comunicación, dándose a conocer la naturaleza del espíritu. Ahí compruebas si el espíritu efectivamente era, como tú pensabas, un espíritu elevado, es un espíritu de mediana condición o es un espíritu un poco más bajo. Ahí empiezas a verlo. Pero también el espíritu elige, por decirlo de alguna forma, el medio más adecuado a las condiciones del medium. Un medium puede transmitir mejor los mensajes psicofónico, hablando, o otro escribiendo. Aquí tenemos a Florencio Antón, que pinta con las manos, pinta con los pies, y en este caso el medio que ha elegido el espíritu para comunicarse y hacer la pintura mediúmnica es el codo. Por lo que sea, tú estás ahí a disposición y en esa disposición ocurren pues todas estas serie de cosas. Bueno, vale. Tengo la sensación de que tengo que ir rápida. A lo mejor quiero decir tantas cosas y las digo de una forma tan superficial que no os enteráis, lo siento. Vamos a ver el proceso de comunicación mediúmnica, ¿vale? Que es en esencia una transmisión de pensamientos, emociones, sensaciones de mente a mente, de periespíritu a periespíritu, a la mente, ¿vale? Es en esencia eso. No es un proceso mecánico, yo doy la clavija y enciendo la luz, no, ha de haber una afinidad, hay una emotividad y una sintonía. Por eso pongo que no es mecánico, sino que es fuertemente afectivo, gracias a la identificación de los dos seres, cada uno en un plano de la vida, que están produciendo eso, que están dándose así. Vale, el espíritu comunicante se sirve del sistema físico y psíquico del medium, insertando en su campo energético y contando con su consentimiento. Esto es así, te pones a vibrar, a expandir tu energía, permites que tu ser, por decirlo de alguna forma, se retire un poco y te abres. Pero si tú no permites, puedes dificultar mucho la comunicación. Por eso, contando con su consentimiento. Y lo digo con absoluta consciencia.
Vamos a ver cómo lo explico. Yo ahora lo hago voluntariamente, pero cuando yo no sabía que era medium y me ocurrían una serie de cosas, yo estaba abierta, vibrando, pero yo no sabía que yo estaba vibrando. Y el hecho de tener una exteriorización, una vibración, hacía que muchos espíritus necesitados acudieran a mí, puesto que yo estaba abierta. Yo no sabía que estaba abierta, yo no sabía que estaba vibrando. Ahora estoy educada y sé cuándo debo hacerlo y cuándo no debo hacerlo. De todas formas, de cuando en cuando me llevo alguna sorpresa, ¿vale? Porque algunas veces eres utilizada para decir algo a alguien sin que tú seas consciente, porque tú estás hablando de forma normal y de repente dices algo y no sabes lo que sabes las palabras que estás diciendo, y después de terminar de hablar, en mi caso, siento tener que hablar de mí. Perdonad, no lo toméis como una ciencia, sino como una experiencia personal, ¿vale? Pues no me acuerdo de lo que he dicho. Entonces, para mí muchas veces la diferencia de si es pilar o no es pilar es si yo recuerdo o no recuerdo, pero luego veremos que esto puede ser relativo. El medium está representando una personalidad que no es la suya, pero por eso hay que destacar el papel del periespíritu, su participación activa y el conjunto de repercusiones que ocurren en él. Es decir, yo he puesto a funcionar, mi periespíritu está más expandido de lo que habitualmente está, y entonces ahí se producen una serie de repercusiones. Yo voy a empezar a sentir con una forma de sentir que no es la mía, o con una forma de pensar que no es la mía, o con unos deseos y una forma de vivir que no son los míos. Pero yo no puedo juzgarlos. Si los juzgo, es mi mente consciente. La comunicación se rompe. Entonces, he de tratar de hacerlo con toda la neutralidad posible. Como cuando un niño tiene una pataleta o te quiere decir algo y tú dejas que el niño diga. No, esto no es... No, dejas que el niño diga. No es porque sea un niño, sino porque necesita. Y luego también la relación comunicante-medio. Este espíritu que se ha acercado a mí no es casual. Entre todas las personas ha considerado que yo soy la más adecuada y yo acepto eso. Ahí hay una relación de sintonía, ¿vale? Y es muy importante porque esto, igual como ha dicho Mercedes, igual va del espíritu al medium, y el espíritu puede tener una sensación muy desagradable porque tiene que bajar tanto su vibración que le resulta difícil comunicarse, y entonces el espíritu tiene esto. O cuando el contacto es amoroso y armonioso, el espíritu te manda esas vibraciones de armonía y de bienestar, y tú dices, oh, qué bien estoy, cuánto amor estoy recibiendo. Y cuando tú estás sintiendo esto, te vienen las cataratas del Niágara sobre ti, aún más amor y bienestar. Por lo tanto, la relación la sintonía va en un sentido y en otro. Es un proceso mental y no somático. Vale, hasta aquí. Y es muy sencillo. Ayer estuvimos quitándonos hormigas, ¿vale?
y ninguna empezó a sentir el hormigueo en el cuerpo y el picorcito. Pero en una determinada época en los colegios habían muchos piojos, ¿vale? Y yo estoy trabajando en un colegio. Difícilmente he cogido un piojo, pero mis compañeras sí que han cogido muchas. Bastaba que a mí me dijeran, oye, hay piojos en el colegio, para que la cabeza me empezara a picar como si estuviera llena, yo lo he cogido, yo lo tengo, yo tal. O en las personas que son un poco hipocondríacas, enseguida somatizan el mal que tiene alguien. Alguien le ha hablado de esta enfermedad que tiene estos síntomas, ay, yo los tengo. Por lo tanto, la mente, que también hemos hablado, Mauro ha hablado, la mente también nos está condicionando. Por eso lo del proceso mental y somático. ¿Vale? Siempre hay interpretaciones de carácter personal, aunque deban ser fundidas en una idea. ¿Vale? Siempre. Porque pasa a través de tus sentidos y se expresa a través de tu boca o a través de tu mano. ¿Vale? Vale. Bien. Vamos a ver ahora el espíritu comunicante. Bueno, pues lo primero, en función de la etapa evolutiva en la que se encuentre, puede ser consciente de que no necesita los medios usuales para comunicarse, es decir, cualquier idioma. No lo necesita. No necesita hablar en castellano o no necesita hablar en ruso, ¿vale? Porque se puede saltar perfectamente todas las barreras idiomáticas, porque va de pensamiento a pensamiento, de idea a idea, de imágenes a imágenes. Muchas veces te vienen imágenes y entonces, ¿cómo narices cambias esas imágenes que tú estás viendo y las transformas en palabras? Para eso necesita que el médium requiere un amplio vocabulario para poder transmitir en palabras el mensaje recibido. Algunas veces ves muchas cosas o ves cosas, pero tu vocabulario es muy escaso. No puedes explicar lo que estás viendo, ¿vale? Otras veces sí, y a lo mejor una imagen que es un flash, a ti te lleva 5 minutos explicar lo que has visto, lo que estás viendo. Vale. Esto en función de la etapa evolutiva. Pero cuando hablamos de espíritus simples y primitivos, se manifiestan como si estuvieran encarnados, con sus sentimientos de cualquier tipo: miedo, angustia, dolor, ira, envidia, deseos de venganza, a lo bruto, ¿vale? En estos casos son auxiliados energética y magnéticamente para que puedan expresar sus ideas. Y en general no se dan cuenta de que están utilizando a otro ser para expresar sus sensaciones. Y algunas experiencias que hemos tenido, pues estaba hablando un espíritu hombre y de repente se tocó la cara. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me ha pasado que ahora no tengo barba y tengo rastros de mujer, rasgos de mujer, horrorizados, y continúan tocándose? ¿Qué me ha pasado que de repente tengo pecho? O voy vestido con faldas y se estiran las faldas porque no se sienten bien así y se descolocan. O al contrario, también casos de espíritus femeninos que han pasado a través de un medium masculino, el azar ha hecho que se tocaran la cabeza. ¿Y qué pasa con mi pelo? Ah, pues eso es que he tenido una enfermedad gravísima y me han tenido que cortar el pelo. No son conscientes de que están utilizando un cuerpo distinto al suyo, ¿vale? Son las dos polaridades, he sacado los dos extremos.
Y para que lo tengamos claro, la variedad de condiciones personales y grupales en los espíritus, porque se agrupan por zonas muchas veces, existentes en el plano extrafísico, hace difícil su comprensión. Para los desencarnados no hay una uniformidad en su situación, todo depende de su estado mental. Una de las cualidades del periespíritu es la ideoplastia, crear la realidad en la que viven, ¿vale? Esto se ve muy bien en el sexto sentido. El psiquiatra infantil crea toda la realidad y él piensa que está ayudando al niño, ¿vale? O hay otra película de Vincent Ward, creo que es Más allá del amor. Ahí se ve perfectamente cómo los espíritus están creando su propia realidad. ¿Va bien hasta aquí? Sí. Vale. Bueno, pues ahora vamos a ver el medium. Bueno, pues transmite, capta, intermedia en la comunicación. Su vibración, al ser más amplia, le permite servir de conducto. Las personas vibramos, tenemos una franja vibratoria. Las personas que no son médiums, esta franja vibratoria es reducida. Las personas que tienen esta capacidad de irradiación y de expansión, la franja vibratoria, la longitud de onda, el mínimo al que pueden acceder y el máximo al que pueden acceder es más amplia. Y eso es lo que les permite servir de conducto. El medium percibe la intención del espíritu comunicante, pero la transmite a su manera. No puede, aunque intenta ser absolutamente fiel, en algunos casos la transmite a su manera, utiliza su vocabulario o su forma de expresarse, ¿vale? El núcleo de la comunicación, como ya dije antes, es de mente a mente, pero el sentir del espíritu se expresa a través de su sistema nervioso, por medio del cual transmite sentimientos y deseos. Es que está otro utilizando tu cuerpo, pero es tu cuerpo, ¿vale? Tú estás permitiendo eso. Cuando percibe la aproximación del espíritu, lo que yo dije antes, expande su emitividad y permite que su periespíritu se irradie, y es lo que permite al espíritu que se desea comunicar en una serie, en una reunión o aquí mismo, saber quién es medium y quién no es. ¿Vale? Vale. Cuestiones. Si la mente del medium está sobrecargada de problemas, esta función se perjudica. Yo estoy dándole vuelta a mis quebraderos de cabeza, no estoy expandiendo. Por lo tanto, no puedo permitir o dificulto muchísimo la comunicación, ¿vale? Cuando el medium no vibra, la producción del fenómeno pues es muy difícil. Por otro lado, el medium puede tener preocupaciones o miedo en cuanto a la fidelidad del mensaje. Algunas veces la profundidad del trance no es muy grande y el medium, ¿seré yo el que está hablando? ¿Es otro al que le estoy permitiendo hablar? Si no estoy seguro, cierro canal. Es preferible tratar de hablar o tratar de comunicarte y que tus compañeros, que son igual de responsables que tú de la reunión, te digan: esto sí me parece posible, esto no me parece posible. Y no pasa nada. Yo he trabajado mucho tiempo con niños pequeños y recuerdo la de fracasos que han tenido los niños para hacer una O, y todo el mundo lo vemos bien. Y ahora nos hacemos mayores y no podemos fracasar. ¿Esto qué significa? Pues esta vez te ha salido mal o no estás segura, no cierres. Porque si tienes que estar absolutamente segura, vas mal.
¿vale? Esto es por un lado. Y por otro lado, cuando una persona ya es un medium afamado, vamos a ponerlo así, los compañeros o personas que lo conocen pueden esperar de él la maravilla de Melilla, las 7 maravillas del mundo, y este hombre o esta mujer, que es un ser humano absolutamente corriente, con toda la buena voluntad del mundo, no dar la talla. Dar lo que buenamente ha podido dar de sí. Y eso también hace, por parte del medium, dificultar la comunicación, ¿vale? Me han dicho que este medium hace tal cual, y ese día el pobre hombre o la pobre mujer no daba ni para tomarse un café, ¿vale? Que cada uno es cada uno y tenemos nuestras peculiaridades. Vamos a ver. Según el grado de profundidad del trance, el más leve es el consciente. Es un trance superficial. Las ideas proceden del espíritu, pero las palabras son elaboradas, es decir, construidas, una estructurada, una frase por el medium. Las variedades, la intuición y la inspiración. Hay muchas personas que tienen una intuición fabulosa y viven con toda tranquilidad esa intuición y esa inspiración fabulosa sin tener más allá. Pero ¿cuántos escritores o cuántos pintores han dicho esta canción no la escribí yo, me la escribieron, este libro no lo escribí yo, me lo escribieron? Y no se ponen la etiqueta de medium, ¿vale? ¿Qué contrapartida puede ser? Si una persona es muy cuadriculada, muy regulada, necesita saber esto, ¿soy yo o es otro el que habla? Entonces puede en ese sentido tener un comportamiento obsesivo para él mismo, pero también para los demás. Vete tú a saber, yo he oído muchas veces que los mediums ahora ya no existen. Los buenos mediums eran los que se desmayan. Y si tú no estás desmayado y te enteras de lo que estás diciendo o estás a media, no eres medium, estás falseando la cuestión. Bueno, allá ellos. La semiconsciente. El trance es parcial, tienes recuerdos vagos, estás navegando entre dos aguas, percibes la sensación, comunicas lo que quieres decir o lo que el espíritu quiere decir, recuerdas algunas palabras, pero estás como borracho. Yo llamo a eso estar como borrachera, ¿vale? Y hay posibles distorsiones del lenguaje. Pues es muy sencillo. Tenemos muchos sinónimos. Entonces, a lo mejor a ti te ha llegado una palabra, la libreta en la que estoy escribiendo, pero domina más la imagen que me están mandando que no la imagen de la libreta, que solo me da para seguir el renglón, ¿vale? Y por eso no necesariamente con los ojos fijos. Algunas veces las imágenes se mezclan, ¿vale? Tú estás en una situación absolutamente normal y de repente se te presenta un ser que tú conoces, un ser querido, ¿vale? Si me emociono, perdonadme, porque ha pasado recientemente y aún estoy muy afectada. Era el entierro de mi hermana, y en los entierros sale lo mejor de las familias, pero también lo peor. Y yo estaba en medio, poniendo paz en todas partes, recibiendo tortazos de aquí y tortazos de allá para tratar de poner paz y equilibrio. Íbamos Julián y yo, llegamos a par con Julián en la puerta del cementerio de mi pueblo, hay 3 escalones, cerré la puerta y vi a una mujer a la que quiero mucho,
y le pregunté mentalmente, porque no podía preguntárselo en voz alta, ¿qué haces aquí? Y la vi bellísima, una reina, vestida como a ella le gustaba, un color blanco y flores azules, con las mangas anchas, como a ella le gustaba. Y aquí como un pequeño volante, estaba bellísima y más joven. Hacía únicamente 3 meses que había fallecido. Y entonces mi pregunta fue, ¿qué haces aquí? Porque ella murió en otra ciudad y no en mi pueblo. Y me dijo, he venido a ayudarte. Entonces se produjo la ceremonia del entierro. Yo vi a mi madre que estaba consolando a mi hermana, que estaba en un estado de inconsciencia tremendo. Era lo esperado, no era nada nuevo para mí. Mi madre cuidando de mi hermana y todo el lío de los familiares y tal. Esta mujer tenía un gesto muy particular, muy particular, muy particular. Y os lo voy a repetir. Estaba bebiendo agua como yo la voy a beber ahora, y hacía así. Como si aquello fuera exquisito. Y muchas veces me reía de ella y tú decías, yo quiero de esa agua que a ella le produce tanto placer. Pues cada vez que yo viví una situación muy tensa, que hubieron muchas, yo la veía a ella hacer este gesto de placer, como diciendo, acuérdate, era agua, pero para mí era lo más placentero del mundo. Y ese acompañamiento psicológico para mí fue muy, muy, muy importante, muy importante, muy importante. Yo entendí que mi madre tenía que estar haciendo lo que estaba haciendo, pero por las situaciones que se habían dado, allí estaba otra madre para ayudarme, para animarme, una mujer mucho más mayor que yo, de estas mujeres un poco rellenas, que cuando las abrazas, Dios mío, es un placer tremendo. Te abrazan con el alma y te dan todo tu cuerpo, su cuerpo, se entregan totalmente y es un abrazo mullido. Cuando se abraza a una persona delgada, abrazas huesos, perdonad, ¿vale? Me he ido mucho, pero para que veáis que algunas veces tú estás viviendo en el plano físico, pero ahí tienes una ayuda que se te permite ver, que no siempre la ves, se te permite ver cuando juzgan que es conveniente o necesario, o te lo mereces y va a ser mejor para todo el mundo, ¿vale? Pues me he perdido. La vidente, la auditiva, pues el médium escucha la voz de los espíritus. Igual puedes escuchar la voz de los espíritus dentro de ti, en tu cabeza o dentro de ti, como en el exterior. Y cuando es en el exterior, más personas pueden oírla también. La mediumnidad auditiva puede ser genial, puedes estar en la gloria, o si tienes unos diablillos un poco molestones, no te dejan dormir, te están incordiando continuamente, tú quieres hacer una cosa y te bombardean con ruidos, etc. En función. Y no
no es lo mismo mediumnidad auditiva, que tú oyes los sonidos del mundo espiritual, que clariaudiencia, que lo que estás oyendo son sonidos que están ocurriendo en el mundo físico, pero muy lejos de ti. ¿Vale? Lo mismo que no es lo mismo tener una evidencia mediúmnica que ves imágenes del mundo espiritual que una clarividencia, que ves cosas que están ocurriendo en el mundo físico, pero muy alejadas de ti, ¿vale? Un avión que se cae, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. La educación mediúmnica, una es profesora y tiene que abogar por lo suyo, y aparte es que es racional. En cualquier ámbito de la vida, un niño que sea fantástico jugando al balón, si no se entrena, si no aprende a manejar las cosas bien, esa facultad se pierde. Lo mismo pasa con un cantante o con cualquier cosa. Y si esto lo hacemos para el ámbito cotidiano de la vida, ¿por qué no debemos hacerlo más para estos ámbitos? Y una educación mediúmnica tiene que tener tres vertientes. La educación moral del médium, que es la más importante, porque la educación moral te permite subir de sintonía o vibrar en una sintonía más elevada, y eres capaz de recibir mensajes más elevados, porque los mensajes que recibimos en líneas generales son aquellas cosas que estamos en condiciones de poder asimilar. Las que no estamos en condiciones de poder asimilar, ¿para qué me van a decir a mí cómo se hace una integral si necesito los dedos para sumar? ¿Vale? Pues lo mismo. Entonces León Denis nos dice que la mejor garantía de sinceridad que puede presentar un médium es el desinterés, como es también el medio más seguro para obtener protección de lo alto, para conservar todo su prestigio moral, para producir frutos de verdad. La mediumnidad ha de ser ejercida con elevación y sin paga material alguna. De otro modo, se convierte en una fuente de abusos, en instrumento de confusión del cual podrían servirse entidades maléficas. Esto es elemental. Vale. Allan Kardec, en el ítem 306, va un poquito más allá y lo considero genial, ¿vale? Nos habla no solo de lo crematístico, sino también de cualquier tipo de retribución. De cualquier tipo de retribución. Y aquí es importante, dice exactamente, el interés no se traduce siempre por la esperanza de una ganancia material, sino por las miras ambiciosas de todas clases sobre las cuales se pueden fundar esperanzas personales. Ah, yo soy medium, soy la única medium de este centro o de este grupo de personas, y yo voy a, con mi facultad, voy a hacer que esto, que lo otro, que lo de más allá. O los compañeros, tú dices cualquier tontería, pues por ejemplo, ay, me gustaría estudiar no sé qué. Uy, pues estupendo, tú contestas, uy, estupendo, estúdialo. ¿Cómo vas a decir a alguien que no estudie, no? Que estudie. Y de repente te oyes, porque claro, Pilar, que es medium, me ha dicho que estudie no sé qué. Y dices, Dios mío, tierra, trágame, ¿vale? Y si tú caes en esa cuestión, estás recibiendo paguita. Ah, que yo soy uno más, pero que quiero ser el primero. ¿Y cómo consigo ser el primero? Pues soy el único medium. ¿Vale? O como hacen algunos gurús o guías, tu hija de 7 años y tu hijo de 7 años y tu hija de 10
que se levanten por las mañanas, se cojan la leche fría y se vengan al colegio con un vaso de leche fría, porque tú te has levantado a las 5 de la mañana para hacerle el desayuno a tu gurú, que ya es un hombre adulto y tiene pelos en todas partes. ¿Vale? Lo he vivido. Entonces yo pensaba, ¿qué clase de gurú tiene que ser que consiente que unos niños se despierten cuando puedan y vayan al colegio en esas condiciones, para que su madre los abandone y hacerle el desayuno al Señor? Pues son ventajas no materiales, pero está recibiendo un cobro. Imaginaros el cobro. Le llama Kardec especuladores morales. Este es el capítulo de los charlatanes, ¿vale? Lo digo porque es el ítem 306. En el 227, Allan Kardec nos habla de las cualidades que atraen a los buenos espíritus: bondad, benevolencia, sencillez de corazón, amor al prójimo y desprendimiento de las cosas materiales. Luego, los defectos que los alejan tienen que ser orgullo, egoísmo, envidia, celos, ambición, sensualidad y todo lo que te atrapa a la materia. Y en el 228 nos dice: todas las imperfecciones morales son puertas abiertas por donde te pueden pillar, y ellos tienen todo el tiempo del mundo, las 24 horas del día, 365 días del año, él y sus colegas, con todas las cosas. Pero nos dice, la que ellos explotan con mayor habilidad es el orgullo, porque es la que el hombre menos se confiesa a sí mismo, ¿vale? Y yo añado que el orgullo no te permite reconocer que te has equivocado, y entonces caes presa de todos los espíritus mentirosos que pueden estar a tu alrededor, ¿vale? Bien. La educación cultural del médium. Si antes hemos hablado que necesitábamos una buena educación para tener un amplio vocabulario y poder describir mejor las imágenes que nos daban los espíritus, pues aquí lo tenemos. Hemos de ser conscientes del papel, del papel del médium, estudiar con asiduidad y profundidad la doctrina, que es la que le proporcionará una visión general, homogénea, de la realidad espiritual y material en la que el médium se mueve. Vale. Sin ese conocimiento se es más proclive a creer en teorías y comunicaciones peregrinas. Me lo han dicho los espíritus, esto es fantástico, nadie lo sabe, bla, 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 bla. El estudio y la preparación cultural harán de él un médium más completo. Podrá contactar con espíritus de mayor elevación y será más difícil caer presa de la mistificación, la credulidad o el fanatismo. Y un grave error que se sigue dando y que no entiendo cómo es posible que se siga dando en muchos médiums es: yo no necesito estudiar, mi guía me lo cuenta todo. Tú, que eres una pobre desgraciada, te pasas el día escribiendo, pero a mí mi guía me lo cuenta todo. Ah, bueno, pues estupendo. Es que me ha dicho no sé qué, y tú le dices, vale, ponte a hacerlo, pero como no hay nada más que un engaño, ese no sé qué nunca llega y nunca lo hacen, pero siguen manteniendo que ellos no necesitan estudiar porque les llega todo de arriba, ¿vale? Vale, bien. La educación técnica es importantísimo. A ver, no conviene comenzar la mediunidad sin una preparación previa o con irresponsabilidad. Llevamos un tiempo divulgando el espiritismo y ya llevamos un tiempo en que estas cosas, yo creo que soy medium, me voy a poner a hacerlo. No, es una barbaridad tremenda. Cuando uno tiene
un instrumento, tendrá que aprender a utilizarlo. A un bebé no le das un cuchillo de cocina. ¿Vale? Pues, o no dejas conducir un coche si antes no tienes unas nociones de conducción. Conviene que sepa distinguir por las vibraciones el tipo de espíritus que se le acercan. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola. La primera vez no sabes de qué tipo es, pero si tú has estudiado y analizas después tus sensaciones y el mensaje que ha transmitido el espíritu, ya podrás saber si era un espíritu elevado, cosa que si es la primera vez lo dudo, o un espíritu en sufrimiento, que es por lo general lo más habitual. Vale. Que aprenda a aceptar o rechazar el contacto mediúmnico según las instrucciones que reciba del director de la sesión. Siempre en un grupo de trabajo hay una persona que lo dirige. Antes de empezar la reunión, que el medium empiece a comunicar, es producto de una mala educación. Esto lo he visto yo en varios sitios en Brasil, y la respuesta de las personas que estaban dirigiendo la reunión pública es un ataque de histeria. No han dicho otra cosa, sino que es un ataque de histeria, ¿vale? Entonces, cuando empiezas una cosa, tú te pones a vibrar, no te pongas a vibrar antes, ¿vale? Que aprenda a rechazar la influencia de un espíritu perturbador cuyo interés es romper la reunión. Hay un grupo de personas que están haciendo la reunión, un medium incorpora un espíritu y este espíritu está bla 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 bla, porque yo no me lo creo, porque sois unos mentirosos, porque hay que ver cómo engañáis a la gente, porque tal. Intenta el dialogador darle una respuesta, calmarlo, pero el espíritu está bla 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 bla, está reventando el trabajo, porque hablando él impide a otros espíritus que realmente quieren progresar y lo están necesitando, el hacerlo. Y él está ocupando un tiempo. Entonces, ahí tú siempre tienes la última palabra. Trata de, no es el momento, cállate, etcétera, etcétera. Debe tratar de controlar sus reacciones fisiológicas, bostezos, gestos bruscos, contorsiones, gemidos, puñetazos. Algunos médiums bien intencionados quieren reflejar tan fielmente cómo está el espíritu lleno de ira que de un puñetazo se cargan una mesa, ¿vale? O si está en pleno ataque de histeria se tiran por el suelo, levantan. No necesitas hacer eso. Necesitas transmitir la sensación o el estado que tal, no necesitas tener tú un ataque de histeria. ¿Qué pasa? Que cada vez que venga uno furioso vamos a cambiar de mesa, vamos a romper la mesa. No puede ser, ¿vale? Y siempre debe tratar de mantenerse en un clima de armonía y vibración positiva, tanto al empezar como también al terminar. Siempre hay un desgaste físico, pero tú puedes pedir a los espíritus que están dirigiendo la reunión y a tus guías que después de la reunión estés bien. No vas a estar hecha o hecho una porquería. Y esto forma parte de la educación técnica. Muchas veces vamos con el corazón abierto a hacer las cosas y está muy bien, pero hay que hacerlo con ciencia. A conciencia, pero conciencia, ¿vale? Y sabiendo todas estas cosas que hemos sabido hoy, ¿vale? Ay, perdón. Antonio, algo he hecho que la he fastidiado. Bueno, es que quería que
salir esta imagen. Quiero esta imagen y no sé qué he hecho, ¿vale? Para mí esa imagen es muy, muy importante. Sabiendo todas estas cosas, uno tiene ya que decidir, voy a tratar de hacer las cosas bien y entonces tendré unas consecuencias de mis actos, o me lo voy a saltar todo a la torera y voy a hacer las cosas como quiera. Ya forma parte de nuestra cosecha. Y he elegido precisamente estas flores. Cuando yo era pequeña, son calas. Cuando yo era pequeña, en mi pueblo, en la ribera, solo, ya, termino, en la ribera de el Júcar y en la costera, las calas estaban en las acequias, en Tarquín, con un olor nauseabundo. No había nadie que las quisiera en su casa, no había ni un ama de casa que quisiera llevarse esas flores. Pues son las mismas flores. No es lo que tú haces con no es la mediunidad lo que te distingue, no es la flor lo que la distingue, es lo que tú haces con la mediunidad, es lo que tú haces con las flores. Por eso, ya está. La bibliografía y muchas gracias.